Una de las partes más centrales del cine actual es la narración. El arte de contar historias pareciera ser uno de los requisitos más valorados que hay. Desde una película independiente, un tanque de Hollywood, una serie o incluso contenido para las redes sociales, todo pareciera tener que contar una historia. Pero ¿qué es contar una historia? ¿Qué es la narración? En este video, como parte de los 3 ejes de la composición del cine, voy a hablar de la composición narrativa. Una perspectiva un poco distinta a lo que llamamos teoría de guión, pero que está muy emparentada. Vamos a hablar de la composición narrativa y de cómo se relata una historia con cine. Antes de continuar, te recuerdo que podés suscribirte al canal y clicar en la campanita para enterarte cuando subo un nuevo contenido. Además, podés apoyar al canal económicamente a través de syncresis.com o compartiendo y comentando los videos. ¿Qué es pensar la composición narrativa? En general, hay libros y manuales y teorías de qué es un guión y cómo se escribe. Pero muchos de esos manuales y de esas propuestas están bajo la premisa de que el guión es algo ajeno a la experiencia audiovisual, como si fuera una cosa abstracta y teórica, metafísica, que va guiando las imágenes que después vamos a ver. El guión, en definitiva, es una herramienta para ayudar a construir esa película a través de ese sendero narrativo que se quiere construir. Esos personajes, esa estructura, esa representación o presentación de un mundo. La construcción de lo que sea que estamos contando en un relato que, a diferencia de otras artes, como la literatura o el teatro, en este caso, se transmite a través de imágenes registradas de un real. El juego de personajes con su contexto. Por eso lo pienso en un mismo nivel que pensar la composición visual o sonora. No como elementos aislados que se colocan en el plano o en la banda sonora, sino como una composición, un todo que es más que la suma de las partes. Las estructuras de guión de las que ahora vamos a hablar, por ejemplo la estructura clásica, pareciera que tuviera una entidad en sí misma y que se le coloca o no a una historia, cuando en realidad una composición es un sistema, no una estructura. Es un conjunto de elementos que se van relacionando entre sí, que se vinculan y que se desarrollan como un todo, como un conjunto orgánico. Una película es, en algún sentido, un conjunto orgánico que se va desenvolviendo delante nuestro. Si lo diseccionamos, podemos pensar entonces en la estructura narrativa de una película. Vamos a empezar por una de las cosas más debatidas, a las cuales se le puede dedicar un video entero, pero acá quisiera abordar brevemente qué es la estructura narrativa. Está la denominada estructura del cine clásico, que deviene en algún sentido de la estructura aristotélica de 3 actos o 3 partes, inicio, nudo y desenlace, y que estos 3 actos están distribuidos no equitativamente, ¿no? El primero dura 1/4, el segundo dura 2/4 y el tercero dura 1/4. Esto hablando, como decía, de estructura narrativa clásica. Agarra una película hiperclásica, que una acción de la televisión, un policial, una comedia romántica, en general respetan esto. Al inicio de la película hay una especie de punto de ataque donde se presenta un personaje principal. Después, al primer sexto de la película hay algo que se llama detonante, que es la presentación de las 2 fuerzas, antagónica y protagónica, que va a estar encarnada en determinados personajes a través de lo que se llama conflicto. Tengo un video sobre conflicto, lo dejo en la descripción. A lo largo de la película se va a desarrollar este conflicto en el cual los integrantes de cada fuerza van a chocar en determinados momentos. El detonante es la presentación de esas fuerzas. Después tenemos el primer punto de giro, que sería la primera confrontación, donde la historia cambia, donde el personaje protagónico se compromete con la fuerza, donde comienza a desarrollarse la historia, el conflicto y la trama. Después la historia continúa con una serie de secuencias. Acá hay mucha variedad de teorías y de qué manera, cómo desarrollarlas, pero básicamente tenemos 1/4 de película hasta el punto medio, el punto sin retorno, donde se transforma ese sentido narrativo, donde la historia gira hacia otro lugar. Continúa ese juego de fuerzas, peso y contrapeso de las fuerzas que se van desarrollando, hasta el segundo punto de giro, a los 3/4 de la película, el último choque de las fuerzas, que desencadena una serie de acciones y reacciones que llevan al clímax, que sería el punto de mayor tensión dramática de la historia, donde se desarrolla la respuesta al qué va a pasar, que surge al inicio de la película. Y luego hay una coda final, que es el epílogo, que a veces está, a veces no, donde cierra algunos otros arcos, pueden ser clímax de otros personajes secundarios o de tramas secundarias. Esa, a grandes rasgos, es la estructura del cine clásico, la estructura narrativa clásica. Hay otras estructuras, hay estructuras de 2 actos con un punto medio que funciona como punto de giro, 4 arcos donde ese punto medio justamente pasa a cobrar lo mismo sentido punto de giro teniendo los otros 2. Incluso hay una estructura japonesa que se llama Kiyo Tenketsu,
es la que usan General Studios Ghibli o la animación japonesa, que no funciona del todo con este sentido, sino que tiene una primera parte mucho más de desarrollo de historia de personajes. El conflicto escala exponencialmente, hace un giro y se resuelve abruptamente. Son otras estructuras. Hay que entender que la estructura de narración clásica, aristotélica, europea, norteamericana y hegemónica es la forma en la que se suele narrar, pero hay muchas e infinitas formas de contar una historia. Y a esto voy. Esto no es la historia. Esta es la forma de organizarla. Tenemos la historia, tenemos el relato y tenemos la narración. La historia vendría a ser lo que sucede en todo el mundo que se cuenta. El relato sería la elección de qué determinados acontecimientos de ese mundo decido contar. Y la narración es cómo los cuento. Este punto, esta estructura estaría en el medio entre el relato y la narración. Hay otra cosa interesante para pensar la estructura de una película, que es que le da sentido teleológico, le da sentido de final, de que todos los acontecimientos que vemos van hacia un punto. Pero repito, no es la única opción. Podemos encontrar otros cines, otras narrativas donde, por ejemplo, no hay conflicto o no hay un conflicto expreso, clásico, donde lo que nos interesa es transitar personajes o espacios, porque en el centro de todo esto está la atención del espectador, mantenerlo interesado en la historia que estoy contando. ¿Cómo se logra esto? Como hemos dicho varias veces en este canal, a través de la tensión. Esta tensión, que vengo hablando en los otros videos de composición, puede estar dada por el conflicto, como hace el cine clásico, o por otros elementos, como he mencionado antes, en la tensión que construye el sonido, la tensión que construye la imagen. Una película puede ser súper interesante por las tensiones audiovisuales que va construyendo en términos de sonido e imagen, y donde la tensión de la composición del conflicto no termina teniendo tanto peso. Una historia con un conflicto débil, pero donde la tensión está puesta en esos otros elementos. Hay elementos narrativos que también construyen tensión. Por ejemplo, el suspenso, saber que algo va a pasar y estar esperando, o saber que determinado personaje tiene una intención violenta hacia otro, pero que no se va desarrollando. Esas tensiones, que no están en la imagen, el sonido, sino en la historia, en saber qué sucede en esa historia, no están en la estructura de conflicto necesariamente, como hace muchas veces el cine de terror. Muchas películas de cine de terror no tienen conflicto en términos clásicos. No hay un choque de fuerzas. Hay situaciones conflictivas, hay situaciones de tensión narrativa que nos van manteniendo la atención en la historia. Por ende, la estructura narrativa es un eje central de la composición, pero hay que entenderla como tal, como un elemento más que está al servicio de contar una historia de determinada manera. Si la estructura narrativa está por encima o por delante de la historia que quiero contar, entonces va a sonar falsa, predecible y obvia. Lo interesante es pensar, ¿esta historia qué estructura merece? El otro elemento de la composición narrativa que vamos a pensar es la construcción de personaje, porque no deja de ser el eje central de la narración contemporánea, el personaje. El personaje clásico viene de la literatura francesa, que a su vez viene de una reinterpretación romántica del mito griego, en el cual se intercambia la pasión griega por el objetivo, deseo y motivación del personaje. Ese personaje clásico de la literatura realista se traspasa al cine y se construye esta idea de personaje que debe ser activo, debe tener un objetivo, una motivación y ser constante en su carácter, a pesar de que sufre una transformación a lo largo de la historia, porque ese es el eje clave de la mayoría de los personajes, la transformación, es decir, la resolución de las tensiones internas que vaya a tener un personaje. Se dice que un personaje no puede empezar la historia en un punto A y terminar al final en un punto B de la misma manera. Tiene que transformarse. ¿Esto aplica a todas las películas? No, claramente que no. Se necesita algún tipo de transformación en algún personaje para que sintamos esa afección, para que nos comprometamos con el personaje y con su desarrollo. Más allá de esta idea de objetivo, motivación, constancia en el carácter, etc., hay otros modelos de personajes, modelos más modernos, donde el personaje es pasivo, donde le suceden las cosas, o donde no hay un personaje. Hay películas de composiciones audiovisuales donde no hay un personaje central, incluso un personaje coral, una historia contada a través de varias identidades que construyen un personaje. Estos son un montón de ejemplos
de cómo se puede pensar otras narrativas en cuanto a la construcción de personaje. Pero seguro gran parte de nuestra atención, gran parte del impacto afectivo que construye la película en nosotros es por sentir empatía con este personaje, lo que se denomina identificación con el personaje. Es un elemento clave en el cine y en toda composición narrativa. Decidir de forma consciente si queremos que el espectador se identifique o no con las acciones que tiene el personaje. Y esto, importante, es independiente si el personaje es moralmente bueno o malo, o hace cosas éticamente correctas o no. De eso no depende nuestra identificación, depende justamente de la forma en la que lo construimos, de la forma en la que lo presentamos, de la tridimensionalidad que le demos. ¿Cómo se construye tridimensionalidad? En general, a través de las contradicciones, de las tensiones del personaje. Un personaje que es tímido pero tiene acciones valientes, personajes absolutamente arrogantes pero que tienen momentos de mucha ternura y compasión. Construir contradicciones no es tan difícil, el tema es que sean verosímiles, que sean sólidas en la construcción de la historia. El tercer punto es la narración audiovisual. Ya pensamos en la estructura como un elemento de la composición y pensamos en la construcción de personaje, desde la idea de una tridimensionalidad y de un desarrollo de personaje complejo y rico. Pero ¿cómo muestro eso? Y esta es la parte clave de la que quería hablar. ¿Cómo se cuenta audiovisualmente una narración? Porque en definitiva, el espectador no está leyendo el guión. Nadie le está explicando quién es ese personaje, qué hace ahí, qué le pasa. Lo vemos a través de imágenes, sonidos y en general acciones de los personajes que se vinculan, se desarrollan, dicen cosas, hacen cosas, nos muestran cosas, tanto en lo que pasa en la historia como en cómo la muestro. Por ejemplo, la presentación de un personaje es clave para entender quién es y por qué está ahí. Y así como la literatura puede decir el personaje está confundido, yo puedo mostrar eso, construir esa sensación en el espectador a través de un salto de eje, a través de un zoom, a través de una construcción sonora compleja que genere ese efecto de desestabilidad. Otros elementos de esta narración audiovisual están ligados, por ejemplo, a determinados puntos de la estructura, como el punto medio, donde en general se representa a través de un pasaje literal, un personaje que pasa por una puerta, por un puente, por una ventana, por un momento de tránsito. Ese punto sin retorno se ve representado audiovisualmente a través de la puesta en escena, porque la puesta en escena es en definitiva cómo represento, cómo narro esa historia, cómo del relato lo llevo a una narración, cómo presento ese mundo, esos personajes y cómo los desarrollo a través de los objetos, de la luz y de los sonidos con los que voy a construir esta obra. Hay algo importante, las historias que no son de ficción, documentales, videoartes, igual tienen un anclaje narrativo, porque la narración es justamente qué estoy mostrando, es la presentación de un mundo. La composición narrativa es entonces elegir qué elementos de ese mundo voy a presentar y de qué manera se van a desarrollar en la historia. En conclusión, la composición es la elección de qué estoy contando en una película, desde las imágenes, los sonidos, a la narración. Dejar las cosas libradas al azar es una decisión estética, pero es importante entender que el espectador, a priori, siempre va a estar buscando sentido en la obra. Pensarlo, construirlo, decidirlo, elegir compositivamente como un sistema complejo, cómo integrar todos estos elementos que hemos hablado en este video y en los videos anteriores, es fundamental para darle identidad, para darle unidad estética y narrativa a la película que estoy construyendo o poder interpretar una obra que estoy viendo a través de cómo está compuesta y de la inteligencia detrás que va desarrollando la obra. Los ejemplos de estos tres elementos, la estructura, personaje y la narración audiovisual que hemos hablado en este video, los dejo para el video próximo, donde vamos a estar hablando con una experta en el tema sobre algunas películas y algunos conceptos. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!